Hola, bienvenido a mi universidad. Switchertab no Silasdrenivo. Vamos a seguir estudiando y practicando y conocer más sobre estas anécdotas de Yogananda, biografía de un yogi. Regístrate ahí en nosilasdrenivo.es.tel, intégrate. Atentamente, Switchertab, mentor. Tú has presenciado mis meditaciones, las lágrimas y tormentos de mis sadanas. Ahora he llegado al puerto feliz de mi divino maestro. Hijo, me siento feliz por los dos. Mi padre y yo nos sentamos juntos bajo la calma de la tarde. Tú has encontrado a tu maestro en la misma forma milagrosa en que yo encontré al mío. La santa mano de la Hiri Mahasaya está guardando nuestras vidas. Tu maestro ha demostrado ser, no un santo inaccesible de los Himalayas, sino un santo cercano. Mis oraciones han sido escuchadas, tú no has sido alejado completamente de mi vista en tu búsqueda de Dios. Mi padre también estaba satisfecho porque iba a terminar mis estudios formales, y para ello había hecho satisfactorios arreglos. Al día siguiente fui inscrito en el Scottish Church College de Calcuta. Felices meses pasaron. Mis lectores, sin duda, se habrán hecho la perspicaz reflexión de que a mí se me veía poco en las aulas del colegio. La ermita de Serampore tenía para mí un atractivo irresistible e insuperable. Mi maestro aceptó mi ubicua presencia sin ningún comentario. Para mi tranquilidad, rara vez hacía referencia a mis clases en el colegio. Aun cuando era bien claro para todos que yo no estaba cortado al modelo del buen escolar, de tiempo en tiempo me las arreglaba para obtener una mínima calificación para pasar de grado. La vida diaria en la ermita se deslizaba suavemente, con muy pocas variantes. Mi maestro despertaba antes del amanecer y, recostado en el lecho o sentado en él, entraba en el estado de Samadhi 4. Era muy sencillo descubrir cuándo el maestro había despertado, por la brusca suspensión de sus estupendos ronquidos 5. Uno o dos suspiros, algún movimiento del cuerpo, luego, un silencio vacío respiratorio, era que estaba en profundo goce yogístico. El desayuno no era inmediato, primero venía un largo paseo por el Ganges. Estos paseos matutinos con mi maestro, cuán reales y vívidos permanecen conmigo. En la fácil resurrección de mi memoria, con frecuencia me encuentro a su lado, el tempranero sol calentaba el río. Su voz suena todavía sonora y rica, con la verdadera autenticidad de la sabiduría. Luego un baño, después, la comida de mediodía. Su preparación, de acuerdo con las instrucciones diarias del maestro, ha sido la más cuidadosa tarea de sus jóvenes discípulos. Mi maestro era vegetariano. Antes de acogerse a la vida monástica, comía huevos y pescado. Su consejo a los estudiantes era el de seguir una dieta sencilla y adecuada a la constitución de cada uno. Mi maestro comía poco, con frecuencia arroz coloreado con cúrcuma, jugo de betabel o espinacas, ligeramente rociados con manteca de búfalo o mantequilla batida. Otro día tomaba, por ejemplo, una sopa de lentejas, dal o chana 6, curry y legumbres. Como postre tomaba mangos o naranjas con budín de arroz o jugo de frutas. Los visitantes hacían su aparición por la tarde. Una corriente continua llegaba del mundo a la tranquilidad de la ermita. Todos encontraban en mi maestro idéntica cortesía y fineza. Para un hombre que se ha realizado a sí mismo como una alma y no como un cuerpo ni ego, el resto de la humanidad asume un aspecto de notable similitud. La imparcialidad de los santos está arraigada en la sabiduría. Los maestros han logrado escapar de Maya y sus alternantes de intelecto o idiotez no logran influirlos más. Sri Yuktesvar no mostraba ninguna consideración especial para aquellos que llegaron a ser poderosos o letrados, ni desdeñaba a nadie por su pobreza o su falta de letras. Él escuchaba respetuosamente las palabras de verdad de un niño, y abiertamente hacía caso omiso de la pedantería del pandita. Las 8 de la noche era la hora de la cena, y algunas veces la alcanzaban los visitantes retrasados. Mi maestro no se excusaba para ir a comer solo, nadie salía de la ermita hambriento o insatisfecho. Sri Yuktesvar no estaba nunca perdido o descorazonado por la llegada de visitantes inesperados, con pocos alimentos organizaba un banquete bajo su ocurrente dirección. Sin embargo, era económico, y sus modestos recursos le llevaban lejos. Sentíos cómodos con vuestra bolsa, decía con frecuencia. La extravagancia os puede acarrear alguna molestia. En los detalles de la ermita, ya fueran agasajos, reparaciones del edificio o en cualquier otra cosa, el maestro mostraba la originalidad de su espíritu creativo. Las quietas horas de la noche nos trajeron a menudo una de esas disertaciones de mi gurú, tesoros que desafían al tiempo. Cada expresión suya iba medida y cincelada por la sabiduría. Una sublime seguridad en sí mismo marcaba el estilo de su expresión, que era único. Habló siempre como nadie, según mi experiencia, pudo hacerlo.
Sus pensamientos parecían pesados en la balanza de la discriminación antes de permitirles vaciarse en la expresión. La esencia de la verdad, íntegramente persuasiva aún en su fisiológico aspecto, brotaba de él como una fragante exudación de su alma. Yo tenía invariablemente la conciencia de que estaba ante la presencia de una viviente manifestación de Dios. El peso de su divinidad hacía que automáticamente me inclinara reverentemente ante él. Si algunos huéspedes tardíos descubrían que Sri Yuktesvar se ensimismaba con el infinito, él inmediatamente los inducía a conversar. Era incapaz de asumir una pose determinada o pavonearse de su íntima dirección interior. Siempre uno con el Señor, no necesitaba de un tiempo especial para su comunión con Él. Un maestro autorrealizado ha dejado atrás los escalones de la meditación. La flor se extingue cuando el fruto aparece. Pero los santos suelen adherirse a las formas espirituales para animar a sus discípulos. Cuando se acercaba la medianoche, mi gurú caía en somnolencia con la naturalidad de un niño. No hacía ningún intento para el arreglo de la cama. Con frecuencia se recostaba, aún sin almohada, en un canapé o sofá estrecho, que le servía de respaldo a su habitual asiento de cuero de tigre. Una discusión filosófica de toda una noche no era cosa rara, cualquier discípulo podía provocarla por la intensidad de su interés. Y nunca experimenté cansancio alguno ni deseo de dormir, las palabras vívidas de mi maestro eran suficientes. Oh, ya amaneció, vamos a dar un paseo por el Ganges. Así acababan muchos periodos de estas nocturnas edificaciones. Mis primeros meses en compañía de Sri Yuktesvar culminaron con una lección muy práctica, cómo engañar a un mosquito. En mi casa, mi familia solía usar mosquiteros para protegerse por la noche. En Serampore me acongojé mucho al ver que no se seguía esa prudente costumbre, no obstante que allí los mosquitos eran numerosos, yo fui picado de pies a cabeza. Mi maestro me compadeció. Cómprate un mosquitero para ti y otro para mí, me dijo riendo, y agregó, si tú compras solo uno para ti, todos los mosquitos se cebarán en mí. Más que agradecido, estuve pronto para complacerlo. Cada noche que pasaba en Serampore, mi maestro me pedía que arreglara los mosquiteros. Una noche, especialmente, los mosquitos estuvieron más virulentos que nunca, pero mi maestro se la pasó sin darme sus acostumbradas instrucciones. Nervioso, anticipadamente escuchaba yo el zumbido de los insectos. Al acostarme, dirigí una oración propiciatoria para conjurarlos. Media hora después tosí ostensiblemente para atraer la atención de mi gurú, y creí volverme loco con las picaduras de los mosquitos, y especialmente por el zumbido con que celebraban sus ritos, sedientos de sangre. Pero no hubo respuesta de mi maestro. Me acerqué a él cautelosamente. No estaba respirando. Esta era la primera vez que yo lo veía en trance yojístico, y esto me llenó de terror. Su corazón debía de haberle fallado, pensaba. Coloqué un espejo debajo de su nariz, y ningún vapor de aliento apareció en él. Para cerciorarme bien, cerré por varios minutos su boca y sus ventanillas nasales con los dedos. Su cuerpo estaba frío y sin movimiento. Azorado, busqué la puerta para pedir socorro. Ajá, un aprendiz de experimentador. Mi pobre nariz. La voz de mi maestro se estremecía de risa. ¿Por qué no te acuestas? Es que va a cambiar el mundo por ti. Cámbiate a ti mismo y aparta de tu conciencia a los mosquitos. Humildemente regresé a mi cama. Ningún insecto volvió a acercarse. Me di cuenta de que mi maestro solo había accedido a poner mosquiteros para complacerme. Cuanto a él, no tenía ningún temor de los mosquitos. Su poder yojístico era tal, que bien podía impedirles que lo picaran, o escapar de ellos por su interior invulnerabilidad. Estaba dándome una demostración, pensé. Este es el estado yojístico que debo alcanzar. Un yogi debe ser capaz de obtener la supraconciencia y permanecer en ella, sin importarle las múltiples distracciones que jamás faltan de este mundo. Ya sea entre el zumbido de los insectos o bajo la persuasiva luz del día, el testimonio de los sentidos debe ser expulsado. El sonido y la vista se abren entonces hacia mundos más bellos que los del perdido Edén 7. Los instructivos mosquitos sirvieron para otra lección en la ermita. Era la hora apacible del crepúsculo, M. Guru estaba ahí. Bien, para que desarrolléis todos esos poderes, tomad la síntesis para que no perdáis tiempo. Arca Coradi, nacer, magia sexual y Bajrolis Mudra sin derrames del enseminis. Morir, prácticas de meditaciones de muerte de Posilge para virtualizarse. Sacrificio, buenas obras por las demás personas para dharmatizarse. Despertar, viajes astrales conscientes, nueva personalidad, siembra, naturaleza, iniciación. Si practicas estos principios, te autorrealizas. Ved mi libro, Arca Coradín. Del año 62 de Acuario 2024. Continuamos.
interpretando incomparablemente los textos antiguos. Sentado a sus pies me hallaba yo en perfecta paz. Un impertinente mosquito entró en el idilio y principió a distraer mi atención. Y como introdujera su venosa aguja hipodérmica en mi muslo, automáticamente levanté mi mano vengadora. Reprime la inminente ejecución. El oportuno recuerdo de uno de los aforismos de Patanjali vino a mi mente, aquel que trata de la ahimsa, no causar daño a nadie. ¿Por qué no terminas la obra? Maestro, tú defiendes el matar. No, pero el golpe mortal ha quedado impreso en tu mente. No entiendo. El sentido del aforismo de Patanjali es remover el deseo de matar. Sri Yuktesvar había leído mi proceso mental como en un libro abierto. Este mundo está inconvenientemente arreglado para la práctica literal de la ahimsa. El hombre puede verse obligado a exterminar las criaturas perjudiciales, pero no debe caer bajo la compulsión de la ira o la animosidad. Todas las formas de vida tienen derechos iguales en el aire de Maya. El santo que descubre los secretos de la creación deberá estar en armonía con sus desconcertantes expresiones. Todos los hombres llegarán a ese entendimiento que anulará la pasión interna por la destrucción. Maestro, ¿debe uno ofrecerse a sí mismo en sacrificio en vez de matar una bestia salvaje? No, el cuerpo del hombre es precioso. Posee el más alto valor evolucionista, porque posee un cerebro y centros espinales únicos. Estos le permiten al devoto adelantado comprender y expresar plenamente los más amplios aspectos de la divinidad. Ninguna de las especies inferiores está así capacitada. Es cierto que uno incurre en la deuda de un pecado menor, si se ve obligado a matar cualquier ser viviente. Pero los Vedas enseñan que la pérdida injustificada de un cuerpo humano es una transgresión muy seria contra la ley kármica. Respiré tranquilizado. La confirmación de los propios instintos naturales por las escrituras no siempre está a mano. Aunque nunca vi a mi maestro enfrentarse a un tigre o un leopardo, cierta vez, una cobra mortífera le desafió, solo para ser vencida por el amor de mi gurú. Esta clase de víboras es muy temida en la India, donde causa más de 5.000 muertes anuales. El peligroso encuentro tuvo lugar en Puri, donde mi maestro tenía otra ermita hermosamente situada cerca de la bahía de Bengala. Prafulla, un joven discípulo de años subsecuentes, se hallaba con el maestro en tal ocasión. Estábamos sentados afuera de la ermita, me dijo Prafulla, cuando cerca de nosotros apareció una cobra terrorífica de más de 1 metro de largo. Su caperuza estaba furiosamente extendida, mientras se dirigía a nosotros. Mi gurú le dio la bienvenida con un chasquido de labios, como se suele hacer con un niño. Yo me eché a un lado, lleno de consternación, al ver al maestro iniciar un rítmico palmoteo con las manos 8. Estaba entreteniendo al temido visitante. Yo permanecí completamente quieto, diciendo en mi interior aquellas oraciones de que podía echar mano. La serpiente, muy carca de mi maestro, estaba paralizada, aparentemente magnetizada por su actitud cariñosa. La temida capucha se replegó gradualmente y la víbora pasó entre los pies de mi maestro y desapareció en la maleza. ¿Por qué mi gurú movió las manos y por qué la cobra no le mordió? Esto me era inexplicable entonces, concluyó Prafulla. Desde entonces me he convencido de que mi divino maestro está más allá del temor de ser herido por cualquier criatura viviente. Una tarde, durante los primeros meses de mi estancia en la ermita, tropecé con los ojos de Sri Yuktesvar penetrantemente fijos en mí. Estás muy delgado, Mukunda. Su observación dio en el blanco. Que mis ojos hundidos y mi flaca complexión no eran de mi agrado, lo comprobaban las hileras de botellas de tónicos que había en mi cuarto en Calcuta. Ninguno me servía. Una dispepsia crónica se había enseñoreado de mí desde la niñez. Mi desesperación alcanzó alguna vez su clímax, cuando me hice la pregunta de si valdría la pena seguir viviendo con un cuerpo tan delicado y enfermizo. Las medicinas tienen su límite, pero la fuerza creadora de la vida no tiene ninguno. Créeme, tú serás sano y fuerte. Las palabras de Sri Yuktesvar despertaron en mí esa convicción personal que ningún otro médico había logrado inspirarme, no obstante los numerosos que habían consultado. Día por día aumentaba de peso. 2 semanas después de la oculta bendición de mi maestro, había ganado el peso vigorizante que nunca me había sido posible obtener. Desde entonces hasta ahora, los males persistentes del estómago desaparecieron. En ocasiones posteriores presencié las instantáneas curaciones divinas de personas que padecían de ominosas enfermedades, tuberculosis, diabetes, epilepsia o parálisis. Ninguno pudo estar más agradecido que yo por su curación, ya que me liberaba de aquel aspecto cadavérico que yo tenía. Hace algunos años, yo también quise aumentar de peso, me dijo Sri Yuktesvar. Durante la convalecencia de una severa enfermedad visité a la Lahiri Mahasaya, en Benares. Señor, he estado muy enfermo y he perdido muchas libras de peso. Veo Yuktesvar 9, que tú mismo te enfermas, y ahora crees que estás delgado. Esta contestación estaba muy lejos de la que yo esperaba, sin embargo, mi gurú me dijo, animándome. Veamos, estoy seguro de que te sentirás mejor mañana. Tomando sus palabras como indicio de una curación secreta por la receptividad de mi mente, no me sorprendió encontrarme a la mañana siguiente lleno de energía y vigor. Busqué a mi maestro y, entusiasmado, le dije, Señor, hoy me siento mucho mejor. Ciertamente, hoy te has vigorizado tú mismo. No, maestro, repliqué, has sido tú el que me ha ayudado.
Esta es la primera vez en muchas semanas que tengo algo de energía. Oh, desde luego. Tu enfermedad ha sido seria. Tu cuerpo está aún débil. ¿Quién puede decir cómo estará mañana? El solo pensamiento de volver a sentirme débil me produjo un estremecimiento de temor. Al día siguiente, pude apenas llegar a la casa de la Hiri Mahasaya. Señor, estoy otra vez enfermo. La mirada de mi maestro era burlona. Ajo, una vez más te has indispuesto tú mismo. Gurudeva, ahora me doy cuenta de que todos los días te has estado burlando de mí. Mi paciencia se había agotado. No comprendo por qué no crees en mis sinceros informes. Realmente, son tus pensamientos los que han hecho que alternativamente te sientas fuerte o débil. Mi maestro me contempló con ternura. Ya has visto cómo tu salud sigue exactamente el curso de tu expectación. El pensamiento es una fuerza como la electricidad y la gravitación. La mente humana es una chispa de la suprema conciencia de Dios. Puedo demostrarte que cuanto tu poderosa mente cree, puede instantáneamente suceder. Sabiendo que la Hiri Mahasaya nunca hablaba en vano, me dirigí a él con gran comedimiento y gratitud. Maestro, si yo pienso que estoy sano y que he vuelto a ganar mi antiguo peso, así sucederá. Así es, aún en este mismo momento. Mi maestro habló con gravedad, fijando su mirada concentrada en mis ojos. Oh, sorpresa. Enseguida sentí un aumento no solo en fuerza y vigor, sino también en peso. La Hiri Mahasaya se recogió en silencio. Después de algunas horas me incliné ante sus pies y regresé a la casa de mi madre, en donde yo vivía durante mis visitas en Benares. Hijo mío, ¿qué te pasa? Te estás poniendo hidropónico. Mi madre no podía creer en lo que veía. Mi cuerpo era ahora de las mismas robustas dimensiones que tenía antes de mi enfermedad. Me pesé, y encontré que en un solo día había ganado como 50 libras, las que han permanecido conmigo hasta la fecha. Los amigos y conocidos que me habían visto delgado, estaban sorprendidos, maravillados. Algunos de ellos cambiaron su modo de vivir y se hicieron discípulos de la Hiri Mahasaya, como resultado de ese milagro. Mi gurú, despierto en Dios, sabía que este mundo no era más que un sueño objetivado del Creador. Por estar plenamente consciente de su unidad con el divino soñador, la Hiri Mahasaya podía materializar o desmaterializar, o producir cualquier cambio en la visión cósmica. 10. Toda la creación está gobernada por leyes, terminó diciendo Sri Yuktesvar. Las que se manifiestan en el mundo exterior, descubiertas por los científicos, son llamadas leyes naturales. Pero hay leyes más sutiles que rigen los reinos de la conciencia, que pueden ser experimentadas únicamente a través de la ciencia interna del yoga. Los planos espirituales ocultos tienen sus leyes y principios naturales de operación. No es el científico físico, sino el maestro plenamente autorrealizado el que comprende la verdadera naturaleza de la materia. De esta manera, Cristo pudo restaurar la oreja del centurión después de que ésta había sido desprendida por uno de sus discípulos 11. Sri Yuktesvar era un incomparable intérprete de las escrituras. Muchos de mis más gratos recuerdos están centralizados en sus pláticas, pero sus preciosos pensamientos no eran arrojados al descuido o a la estupidez. La más ligera inquietud de mi cuerpo o la más insignificante distracción de mi mente, bastaba para interrumpir bruscamente la disertación de mi maestro. Tú no estás aquí. Una tarde, mi maestro cesó repentinamente su disertación con esa observación. Como de costumbre, seguía cerradamente mi atención con una devastadora exactitud. Guruji, mi voz era de protesta, no me he movido. Ni siquiera ha parpadeado, puedo repetirte cada una de las palabras que has pronunciado. Sin embargo, no estás completamente conmigo. Tu objeción me obliga a decirte que allá en el fondo de tu mente estás creándote 3 instituciones, un selvático retiro en un valle, otro en la cima de una colina y el tercero cerca del océano. Estos vagos pensamientos por él formulados me habían preocupado por lo menos subconscientemente. Yo le miré como disculpándome. ¿Qué puedo hacer con un maestro tal, que penetra dentro de mis más errátiles fantasías? Tú me has dado ese derecho. Las sutiles verdades que te estoy exponiendo no pueden ser absorbidas sin una completa concentración. Salvo que sea necesario, yo no invado la reclusión de la mente de los demás. El hombre tiene el privilegio natural de recrearse con sus secretos pensamientos. El mismo Señor, no invitado, no penetra allí, y yo tampoco me aventuraría a entrometerme. Tú siempre eres bienvenido, maestro. Tus arquitecturales sueños se materializarán más tarde. Ahora es tiempo de estudiar. De esta manera incidental, mi gurú me reveló en su estilo sencillo la venida de los 3 eventos mayores de mi vida. Desde mi más tierna juventud tenía reflejos enigmáticos de esas 3 construcciones, cada una en campo diferente, y en el orden exacto en que los indicó Sri Yuktesvar, esos sueños o visiones tomaron finalmente forma. Primero vino la fundación de la escuela de yoga para niños, en una llanura de Ranchi, después mi sede central en una colina de Los Ángeles, y finalmente una ermita en California del Sur, frente al vasto Pacífico. El maestro nunca dijo con arrogancia, yo profetizo que tal y tal suceso ocurrirá. Él más bien insinuaría, no piensa que podría suceder. Pero su lenguaje sencillo encerraba un vaticinio poderoso. Nunca se retractaba, ni jamás sus ligeramente veladas palabras resultaron falsas. Sri Yuktesvar era firme y reservado, ciertamente, esa era su manera de ser.
No había en él nada vago ni tenía el menor indicio de visionario. Sus pies estaban siempre descansando firmemente sobre la tierra y su cabeza en el puerto de los cielos. La gente práctica lo llenaba de admiración. La santidad no es tontería. Las percepciones divinas no son incapacitadoras, solía decir. La expresión activa de la virtud proporciona la más aguda inteligencia. Durante la vida de mi maestro descubrí plenamente la división entre el realismo espiritual y el oscuro misticismo. Bien, estamos analizando aquí en la universidad esta obra, esta anécdota de Yogananda, biografía de un yogi a la luz de la conciencia consciente, a la luz de la crítica conscientiva, a la luz de la razón objetiva, a la luz del pensar de la mente superior y una mente interior. O sea, pensando, razonando, analizando y criticando conscientemente lo que estamos escuchando, línea por línea. Ahí pasó una situación que el maestro ya se acostó a dormir y ahí nomás se acostaba y donde quería ya se acostaba y descansaba el cuerpo. Pero eso no quiere decir que tengas tu alcoba bien cómoda, bien limpia, que saques esa ropa del día, te pongas una ropa de descanso en la noche y descanses el cuerpo en una cama cómoda. Y si algún día te toca dormir en el suelo, pues ya está ahí la clave. Tienes que tener únicamente paz y descansas. Misticismo que representa su parte contraria. A mi maestro no le gustaba discutir los reinos superfísicos. Su única y maravillosa aura era de una simplicidad absoluta. En su conversación evitaba hacer referencias reprendentes, en la acción, era siempre expresivo y libre. Otros hablaban de maravillas y milagros pero no podrían realizar uno solo. Sri Yuktesvar rara vez mencionaba las leyes sutiles, pero secretamente operaba con ellas a voluntad. El hombre que se ha realizado a sí mismo no hace ningún milagro sino hasta que recibe su autorización interna, decía. Dios no desea que los secretos de su creación sean promulgados promiscuamente. 12. Así, cada individuo tiene el inalienable derecho de su libre albedrío. Un santo no traspasará esa independencia. El silencio habitual de Sri Yuktesvar era causado por su profunda percepción del infinito. No le quedaba tiempo para las interminables revelaciones que ocupan los días de los instructores sin realización. En los hombres superficiales, el pececillo de los pensamientos provoca mucho ruido. En las mentes oceánicas, las ballenas de la inspiración apenas si dejan estela. Esta descripción de las escrituras hindúes no deja de tener su sentido humorístico de discernimiento. Debido a la apariencia nada espectacular de mi gurú, solo algunos de sus compañeros lo reconocieron como un superhombre. El adagio popular que dice, es un tonto el que no puede ocultar la sabiduría, nunca podría ser aplicado a Sri Yuktesvar. Aunque nacido como todo mortal, mi maestro había realizado su identidad con el gobernador del tiempo y del espacio. En su vida percibía yo la unidad divina. Jamás halló ningún obstáculo insuperable para la amalgama de lo humano con lo divino. Llegué a comprender que no existen tales barreras, salvo para el hombre que no emprenda la aventura espiritual. Yo siempre sentí una tierna y dulce emoción al simple contacto de los santos pies de mi maestro. Los yogis enseñan que un discípulo se magnetiza espiritualmente por el devoto contacto con un maestro, una corriente sutil se genera entonces. El mecanismo de los hábitos indeseables del discípulo es cauterizado en su cerebro, y el conjunto de sus tendencias mundanas es beneficiosamente perturbado. Momentáneamente, cuando menos, este puede ver los velos de malla levantarse y asomar los destellos de la felicidad real. Mi cuerpo todo respondía con un arrobamiento de liberación, siempre que me arrodillaba al estilo de la India ante mi gurú. Aun mientras la Lahiri Mahasaya se hallaba en silencio, me decía el maestro mientras conversaba sobre otros tópicos que no fueran estrictamente religiosos, yo me daba cuenta de que él me transmitía un inefable conocimiento. Sri Yuktesvar ejercía influencia similar sobre mí. Si yo penetraba a la ermita preocupado o con una actitud mental de indiferencia, mi predisposición cambiaba invariablemente. Una dulce y bienhechora paz descendía sobre mí a la sola presencia de mi gurú. Cada día con él era una nueva experiencia de goce, tranquilidad y sabiduría. Jamás llegué a verlo decepcionado, ni intoxicado por la ambición, emociones o enojos de los que forman los humanos apegos. La oscuridad de Maya se aproxima silenciosamente, corramos a nuestro hogar interior. Con estas palabras, mi maestro recordaba a sus discípulos a la hora del crepúsculo, la necesidad de practicar el Kriya Yoga. De vez en cuando algún nuevo estudiante expresaba sus dudas respecto a sus méritos para engolfarse en las prácticas yogísticas. Olvida el pasado, solía decir Yuktesvar, consolándolo.
Las vidas pasadas de los hombres están oscurecidas por los engaños y desilusiones. La conducta humana es ingobernable, mientras no está anclada en lo divino. Todo en el futuro mejorará si en la actualidad haces un esfuerzo para ello. Mi maestro tenían siempre consigo jóvenes, chelas, 13 en su ermita. La educación de estos jóvenes, tanto intelectual como espiritual, era la mayor devoción y dedicación de su vida. A un poco tiempo antes de morir, aceptó para su educación a 2 niños de 6 años y a un joven de 16. Él dirigía sus mentes y sus vidas con esa enérgica y cuidadosa disciplina que la voz discípulo revela etimológicamente. Los residentes del ashram lo amaban y reverenciaban. A una breve palmada suya era suficiente para que todos corrieran ansiosamente a su lado. Cuando estaba silencioso o retraído, nadie se atrevía a hablar, pero cuando reía jovialmente, los niños le veían y reían como si fuera uno de ellos. Muy rara vez pedía el maestro un favor personal a los demás, ni aceptaba cooperación o ayuda de los estudiantes si comprendía que esta no era absolutamente sincera. Mi gurú lavaba su ropa ocultamente para eximir a sus discípulos de hacerlo, si estos se olvidaban de tan privilegiada tarea. Sri Yuktesvar usaba la tradicional túnica color anaranjado de la Orden de los Swamis. Sus zapatos sin lazos eran de piel de tigre o de venado, de acuerdo con la costumbre de los yogis. Mi maestro hablaba con fluidez el inglés, el francés, el hindi y el bengalí. Su sánscrito era también suficientemente claro. Concienzudamente instruía a sus discípulos en el camino más fácil y corto que él había ingenuamente descubierto para el estudio del inglés y del sánscrito. El maestro era muy cuidadoso de su cuerpo, pero sin demasiado apego a él. El infinito, decía, se manifiesta debidamente al través de un físico y una mente robustos. Se apartaba igualmente de todos los extremos. En cierta ocasión, un discípulo principió un largo ayuno. Mi gurú se reía solamente. ¿Por qué no le echas al perro un hueso? La salud de Sri Yuktesvar era excelente. Yo nunca lo vi enfermo. 14. Permitía a sus discípulos consultar a doctores, si le parecía aconsejable. Su propósito era respetar la costumbre mundana. Los doctores deben llevar a cabo su trabajo de curar a través de las leyes divinas aplicadas a la materia. Mas siempre hacía resaltar la superioridad de la terapia mental, y con frecuencia repetía, la sabiduría es el mejor limpiador. El cuerpo es un amigo traicionero. Dado únicamente lo que necesita, no más, solía decir. El dolor y el placer son transitorios, sobrellevad todas las dualidades con calma, pero tratando a la vez de remover su estancia. La imaginación es la puerta al través de la cual pasan igualmente la enfermedad y la curación. Desconfiad de la realidad de la dolencia, aun cuando estés enfermo, y el visitante rechazado se ausentará. El maestro contaba con muchos doctores entre sus discípulos. Aquellos que han huroneado en las leyes de física, fácilmente pueden investigar la ciencia del alma. Un sutil mecanismo espiritual está oculto tras la estructura del cuerpo. 15. Sri Yuktesvar aconsejaba a sus estudiantes convertirse en eslabones vivientes de las virtudes orientales y occidentales. Él mismo, ejecutivo como occidental en sus costumbres externas, era oriental en sus costumbres espirituales. Alababa el progreso y los recursos de higiene del oeste y los ideales religiosos que dieron su gloria centenaria al este. Tal disciplina no me era desconocida. En mi hogar, mi padre era muy estricto y mi hermano Ananta con frecuencia severo. Pero el entrenamiento de Sri Yuktesvar no puede menos que clasificarse como drástico. Verdadero perfeccionista, mi gurú era supercrítico de sus discípulos, ya fuera en cuestiones del momento o en los más sutiles matices de la conducta. Las buenas maneras sin la sinceridad son como una mujer hermosa, pero muerta, solía decir en ocasiones apropiada. Rectitud exterior sin civismo, es como el bisturí de un doctor, efectivo pero desagradable. Candor y cortesía juntas son bienhechoras y admirables. Aparentemente, el maestro estaba contento de mi adelanto espiritual, puesto que rara vez se refería a él. En otras cosas, mis oídos no dejaban nunca de oír reproches. Ser distraído, dejar rienda suelta, de vez en cuando a los momentos de melancolía, no observar ciertas reglas de etiqueta y mi manera de actuar, ocasionalmente sin método, constituían mis principales ofensas. Observa cómo las actividades de tu padre Bhagavati están bien organizadas y balanceadas en todo aspecto, decía mi gurú. Los 2 discípulos de la Hiri Mahasaya se habían conocido poco después de comenzar mis andanzas a Serampore. Mi padre y Sri Yuktesvar se valorizaban uno a otro admirablemente. Ambos habíanse construido una vida interna de sólido granito espiritual, indestructible contra las edades, de instructores anteriores y no de índole permanente. En mi temprana edad había absorbido ciertas lecciones erróneas. Se me había dicho que un chela no necesita preocuparse intensamente de los deberes mundanos, y cuando había incurrido en negligencias no se me había castigado. La naturaleza humana encuentra tales instrucciones muy fáciles de asimilar. Pero bajo la férula implacable de mi maestro, pronto me recobré de tan agradables ilusiones de irresponsabilidad. Los que son demasiado buenos para este mundo están adornando algún otro, solía decir Sri Yuktesvar. Mientras tú respires el aire libre de la tierra, tienes la obligación de realizar con gusto tu servicio. Únicamente aquel que ha dominado el estado sin aliento 16 está libre de los imperativos cósmicos.
Yo no dejaré de corregirte hasta que hayas obtenido la perfección final. Mi gurú no podía ser sobornado ni aun por amor. No mostraba ninguna lenidad por nadie, ni aun para quien, como yo, voluntariamente se ofrecía a ser su discípulo. Ya fuera que mi maestro y yo nos hallásemos rodeados de sus estudiantes o por extraños, o estuviéramos los dos solamente, siempre hablaba con claridad y franqueza. Ni un solo rasgo de superfluidad o inconsistencia escapaba de su repulsa. Este trato aplanador era duro de soportar, pero yo me había resuelto a que Sri Yuktesvar replanchara todas las arrugas psicológicas de mi ser. Durante esta titánica transformación, muchas veces me doblé bajo el peso de su mazo disciplinario. Si no te gustan mis palabras, puedes marcharte cuando quieras, me decía mi maestro. No quiero de ti más que tu mejoramiento. Quédate, siempre y cuando te sientas beneficiado. Por cada humillante golpe dado a mi vanidad, por cada diente que metafóricamente tiraba de mi quijada con turbador propósito, le estoy más agradecido de lo que es fácil explicar. El egoísmo humano es difícil de extirpar del corazón sin uso de la rudeza. Con su desaparición, lo divino encuentra finalmente un canal de influencia. Es en vano tratar de conseguir lo divino en corazones llenos de egoísmo. La sabiduría de Sri Yuktesvar era tan penetrante que sin la ayuda expresiva respondía a observaciones solamente pensadas. Lo que una persona se imagina que oye, y lo que el diciente quiso implicar, pueden ser polos opuestos, decía. Trata de sentir el pensamiento detrás de la confusión de la verborrea del hombre. Pero la vista interna divina es dolorosa para los oídos mundanos. Mi maestro no era popular entre los estudiantes superficiales. Los inteligentes, siempre pocos en número, lo reverenciaban intensamente. Me atreveré a decir que Sri Yuktesvar hubiera sido el más solicitado y querido gurú de la India si sus palabras no hubiesen sido tan cándidas y tan censoras. Soy duro para aquellos que vienen a mí para su entrenamiento, admitía conmigo. Esta es mi manera, tómalo o déjalo. Nunca me comprometeré de otra manera. Pero tú serás mucho más amable con tus discípulos, esa es tu manera de ser. Yo trato de purificar únicamente en el fuego de la severidad, pasando más allá de la tolerancia media. La suave llegada del amor es también transfigurante. Los métodos inflexibles y los benévolos son igualmente efectivos si se aplican con sabiduría. Tú irás a países extranjeros donde los descorteses asaltos contra el ego no son apreciados. Un instructor no podría distribuir su mensaje sobre la India en Occidente, sin tener un amplio fondo acumulado de paciencia y mansedumbre. Me resisto a relatar la inmensa verdad que más tarde encontré en las palabras de mi maestro. Aun cuando el lenguaje nada disimulado de Sri Yuktesvar le impidió que grandes multitudes lo siguieran durante su permanencia en la tierra, sin embargo su espíritu viviente se manifiesta ahora sobre el mundo a través de estudiantes sinceros de su Kriya Yoga y otras enseñanzas. Él tiene un dominio más grande sobre las almas de los hombres que las que Alejandro pudo tener sobre la tierra. Un día mi padre vino a presentar sus respetos a Sri Yuktesvar. Probablemente esperaba recibir algunas palabras de encomio sobre mí, pero se quedó disgustadísimo al oír una larga lista de mis imperfecciones. Era costumbre de mi maestro contar las pequeñas, insignificantes faltas con una gravedad portentosa. Mi padre corrió a verme. Por las observaciones de tu maestro, creo que eres un completo fracaso. Mi padre me decía esto entre lágrimas y risas. La única causa del descontento de Sri Yuktesvar, esa vez, era que yo había estado tratando, contra una suave sugerencia suya, de convertir a cierto hombre al sendero espiritual. Con irreflexiva rapidez busqué a mi maestro. Me recibió con los ojos bajo, como convicto de su falta. Esta fue la única vez que vi al divino león humilde ante mí. Ese momento único fue saboreado con toda intensidad. Señor, ¿por qué me ha juzgado tan sin piedad ante mi padre? Era eso justo. No lo volveré a hacer, me dijo el maestro en tono apologético. Inmediatamente quedé desarmado. Qué fácilmente el gran hombre confesaba su falta. Aun cuando nunca más volvió a inquietar la mente de mi padre, mi maestro continuó sin descanso disecándose cuando y donde quiera quería. Algunos nuevos discípulos se unían a Sri Yuktesvar frecuentemente en una crítica detallada de los otros. Sabios como el gurú, modelos sin tacha, pero aquel que toma la ofensiva no debe estar indefenso. Los mismos censores huían precipitadamente del salón tan pronto como el maestro públicamente dispara para ellos alguna sátira sobre su incierta analítica. Las débiles intimidades revelándose al simple toque de la censura se parecen a las partes enfermas del cuerpo, que se contraen al más ligero toque. Tal era el comentario divertido de Sri Yuktesvar sobre los villadiegos estudiantes. Hay discípulos que buscan a un gurú, pero hecho a su propia imagen. Tales aspirantes se quejaban con frecuencia de que no entendían a Sri Yuktesvar. Tampoco ustedes comprenden a Dios, repliqué en cierta ocasión. Cuando un santo os sea explicable seréis como él. Entre trillones de misterios que palpitan cada segundo en el aire inexplicable, ¿quién se aventura a preguntar que la naturaleza insondable de un maestro sea instantáneamente comprendida? Los estudiantes venían, pero generalmente se iban. Aquellos que deseaban un sendero de empalagosa simpatía y de cómoda estimación no lo encontraban en el monasterio. Mi maestro ofrecía albergue y pastoreo por unos, pero muchos discípulos mendigaban miserablemente un bálsamo para su ego.
Se iban, por supuesto, prefiriendo una vida de incontables humillaciones antes que la humildad. Los rayos ardientes de mi maestro, los claros y penetrantes rayos de su sabiduría, eran demasiado fuertes para sus dolencias espirituales. Ellos buscaban un maestro algo menor, pero que, haciéndoles sombra aduladora, les permitiera el plácido sueño de la ignorancia. Durante los primeros meses con mi maestro, había experimentado un sensitivo temor por sus reprimendas. Estas eran reservadas, según vi luego, para los discípulos que habían pedido su propia vivisección. Si alguna víctima protestaba, Sri Yuktesvar, sin molestarse, callaba. Sus palabras nunca eran coléricas, sino impersonales y sabias. El conocimiento profundo de mi maestro no era para los oyentes eventuales, a quienes rara vez señalaba defectos, aun los más notables. Pero hacia aquellos estudiantes que buscaban su consejo, Sri Yuktesvar sentía una verdadera y seria responsabilidad. Valiente es, verdaderamente, el gurú que emprende la obra de transformar el metal crudo del ego impregnado de materialidad. El valor del santo tiene su raíz en su compasión por la tropezante ceguera de este mundo. Cuando Hugh abandonado todo resentimiento interno, encontré una disminución considerable de mis castigos. De una manera muy sutil, el maestro se deshacía en una comparativa clemencia. Con el tiempo derribé todas las murallas de racionalismo y reservas subconscientes tras las cuales la personalidad humana se escuda. 17. La recompensa fue una armonía sin esfuerzo con mi gurú. Entonces vi que era confiado, considerado y calladamente amoroso. Poco demostrativo, desde luego, no concedía una palabra de afecto. Mi propio temperamento es principalmente devoto. Fue desconcertante para mí al comienzo hallar que mi gurú, saturado de J-Nana, pero aparentemente desnudo de Bhakti 18, se expresaba solo en términos de fría matemática espiritual. Pero cuando me adapté a su naturaleza, descubrí que no había disminución, sino incremento en mi devoto acercamiento a Dios. Un maestro enteramente realizado es plenamente capaz de guiar a sus varios discípulos a lo largo de las líneas esenciales de su carácter. Mi intimidad con Sri Yuktesvar, un tanto desarticulada, comprendía, sin embargo, toda elocuencia. A menudo encontré su callada huella como una firma en mis pensamientos, haciendo toda expresión inútil. Sentado quietamente a su lado, sentí yo su generosidad fluyendo apaciblemente sobre mi ser. La justicia imparcial de Yuktesvar fue notablemente demostrada durante las vacaciones de verano de mi primer año de colegio. Yo anhelaba la oportunidad de pasar los meses interrumpidos en Serampore al lado de mi gurú. Tú puedes quedarte a cargo de la ermita. El maestro estaba contento del entusiasmo que le demostré a mi llegada. Tus obligaciones serán la recepción de los huéspedes y la supervisión del trabajo de los demás discípulos. Kumar, un joven campesino del este de Bengala, fue aceptado 2 semanas después para su entrenamiento en la ermita. Notablemente inteligente, se ganó rápidamente el afecto de Sri Yuktesvar. Por alguna razón insondable, era muy considerado con el nuevo residente. Mukunda, deja a Kumar que tome tu puesto y tú ocupa tu tiempo en barrer y cocinar. El maestro me dio estas instrucciones un mes después de llegado el muchacho. Exaltado a la dirección de la ermita, Kumar empezó a ejercer una doméstica tiranía. En callada rebelión, los otros discípulos continuaron buscándome para su diario consejo. Mukunda es insoportable. Tú me hiciste supervisor, y sin embargo, los demás le buscan y le obedecen. 3 semanas después de su nombramiento, se quejaba Kumar así con nuestro gurú, a quien pude escuchar por hallarse en una habitación contigua. Por eso precisamente le asigné a él la cocina y a ti la sala. La fría respuesta de Sri Yuktesvar pareció enteramente nueva a Kumar. De esta manera te has venido a dar cuenta de que un buen líder debe tener el deseo de servir y no de dominar. Tú quisiste el puesto de Mukunda, pero no has podido sostenerlo con mérito. Así que regresa a tu antiguo puesto de ayudante en la cocina. Después de este humillante incidente, mi maestro volvió a asumir su primera actitud de suave indulgencia para Kumar. ¿Quién puede resolver el misterio de la atracción? En Kumar descubrió nuestro gurú una hermosa fuente que no veían brotar sus compañeros y condiscípulos. Aun cuando el nuevo aspirante era ostensiblemente el favorito de Sri Yuktesvar, yo no me sentí nunca lastimado. La idiosincrasia personal, que aún los maestros poseen, presta una rica complejidad a los modelos de la vida. Por naturaleza no soy muy inclinado al detalle. Yo buscaba de Sri Yuktesvar un beneficio más inaccesible, no una complacencia exterior. Kumar me habló cierto día en una forma injuriosa, sin razón alguna. Yo me sentí profundamente herido y, airado, le dije, tu cabeza se envanece a punto de ebullición. Y le espeté una advertencia cuya verdad intuitivamente sentía. Salvo que refrenes tu manera de ser y comportarte, algún día te van a pedir que abandones la ermita. Riéndose sarcásticamente, Kumar repitió mis frases a nuestro gurú, quien acababa de entrar a la habitación. Casi seguro de que iba a reprender, humildemente me retiré a un rincón del cuarto. Puede ser que Mukunda tenga razón. La réplica del maestro al muchacho brotó con desusada frialdad. Escapé sin castigo. Un año más tarde, Kumar salía para visitar el hogar de su niñez.
Con ello hacía caso omiso de la desaprobación de Sri Yuktesvar, quien nunca controlaba autoritariamente los pasos de sus discípulos. Cuando Kumar regresó a Serampore pocos meses después, un gran cambio, nada grato para él, se había operado. El fornido Kumar, con su cara resplandeciente y su vivacidad peculiar, se había evaporado. Solamente un campesino vulgar se hallaba delante de nosotros, un sujeto que durante su ausencia había adquirido múltiples vicios. El maestro me llamó y, descorazonado, me hizo saber que este muchacho era ya incapaz de seguir la vida monástica en la ermita. Mukunda, dejo a tu cuidado informar a Kumar de que debe abandonar el monasterio mañana, yo no puedo hacerlo. Las lágrimas asomaban a los ojos de Sri Yuktesvar, pero se controló rápidamente. Este muchacho no habría descendido tanto si me hubiera escuchado y no se hubiera mezclado con compañeros indeseables. Ha rehuido mi protección, y el encallecido mundo seguirá siendo su maestro. La partida de Kumar no me trajo ninguna satisfacción. Yo me sentía tristemente asombrado de cómo una persona con poder suficiente para ganarse el amor de un maestro, pudo responder a tan bajas manifestaciones. El goce del vino y del sexo encuentran sus raíces en el hombre natural y no exigen ninguna delicadeza de percepción para ser apreciado. La atracción de los sentidos es comparable al oleandro, siempre verde y fragante, lleno de flores multicolores, pero venenoso todo él. La tierra de curación está en nosotros mismos, radiante de esa felicidad ciegamente buscada en miles de falsas direcciones. 19. La aguda inteligencia tiene dos filos, dijo mi maestro una vez, refiriéndose a la mente brillante de Kumar. Puede ser usado constructiva o destructivamente, como un cuchillo, bien para cortar el lazo de la ignorancia o bien para degollarse uno mismo. La inteligencia puede ser guiada rectamente solamente después de que la mente ha reconocido lo imposible que es escapar a la ley espiritual. Mi maestro se mezclaba libremente con discípulos, hombres y mujeres, tratándolos a todos como a niños. Percibiendo solo las cualidades de sus almas, no mostraba nunca distinciones o parcialidades. En el sueño, vosotros no sabéis si sois hombres o mujeres, decía. Así como un hombre vestido de mujer no se hace mujer, así el alma representando al hombre o la mujer, no tiene, sin embargo, sexo. El alma es la pura, inmutable imagen de Dios. Sri Yuktesvar nunca rechazaba o culpaba a la mujer como causa de seducción. El hombre, decía él, es también una tentación para la mujer. En cierta ocasión le pregunté a mi maestro por qué un gran santo de la antigüedad había dicho que la mujer era la puerta del infierno. Alguna muchacha sería la causa de su turbación en la primera etapa de su vida, contestó el maestro cáusticamente. De otra manera, debió acusar, no a la mujer, sino a alguna imperfección de su autocontrol. Si algún visitante osaba narrar algún cuento picaresco en la ermita, mi maestro guardaba silencio. No te permitas ser azotado por el látigo provocador de un hermoso rostro, decía a los discípulos. ¿Cómo pueden los esclavos de los sentidos gozar del mundo? Sus sabores sutiles les abandonan mientras se hunden en el lodo primario. Toda la buena discriminación se pierde para el hombre en la fútil satisfacción de los deseos elementales. Los estudiantes que buscaban escapar de la dual desilusión de Maya, recibían de Sri Yuktesvar pacientes y concienzudos consejos. Así como el comer lleva el objeto de satisfacer el hambre y no la gula, así el instinto del sexo es un designio para la propagación de la especie, de acuerdo con la ley natural, y no para satisfacer insaciables deseos, solía decir. Destruid ahora los malos deseos y hábitos, de otra manera os perseguirán después de que el cuerpo astral se escape de su prisión física. Aun cuando la carne sea débil, la mente debe permanecer constantemente firme. Si la tentación os asalta con su impulso cruel, vencedla por medio de... Bien, remedio ahí. Para que controles tus deseos. Ya tienes una energía. Tienes espermatozoides, semen. Tu dama, óvulos, folículos de óvulos, semen. Y esa energía se fabrica diariamente. Tienes deseo sexual, apetencia sexual natural. Porque estás sano, sana. Aparte, la cabeza de legión de la eyaculación seminal e infrasexualismos. Hay un deseo natural del cuerpo. ¿Cómo satisfaces? Magia sexual desde la soltería, practicada en parejas estables, novios, enamorados, amistades tántricas, los misterios de los silabestales. O a su vez, puedes practicar el acto sexual en los diferentes tipos de matrimonios. Y te juntas en el acto sexual, disfrutas, pides ahí bendiciones, eliminación del posilge ego, emerges con virtudes divinas y sigues disfrutando con el Kama Sutra, Nangarranga, Kamakalpa y más, te retiras en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin eyaculadera seminal. De tus órganos creadores jamás sale la energía. Transmutas la energía. ¿Cuál hidroeléctrica? Te generas energía. Y allí la solución. Te juntas en el acto sexual para satisfacerte y satisfacerle a la pareja
sus necesidades biológicas naturales del cuerpo. No confundas el sagrado arcángel, la magia sexual, con el amor. No es que vas al acto sexual y estás haciendo el amor. Entonces la gente se confunde y pasan hechizados. El amor tiene que ver con el trato que te dan en la vida. Son destellos de conciencia. Entonces, ¿para qué vas al acto sexual? A satisfacerte tus necesidades naturales biológicas de los cuerpos. Y a su vez, sexo sin eyacular seminal, vas desarrollando poderes y cuerpos, vital, cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, átmico, solar. Horas de fuego y luego de luz. Ahora, aún no tienes pareja. Solución, Bajroli Mudras. Masajeas los órganos creadores una vez cada 24 horas que el cuerpo esté con salud. Y te retiras de la práctica sin eyaculadera seminal. Y ahí en la práctica pides bendiciones, eliminación del defecto del ego, demonio tal, que emerjas con virtudes divinas. Y practicas un cuarto de hora, media hora, una hora, y te retiras en perfecta castidad, sin derrame del enseminis, tu varón, tu mujer, te vuelves casto, casta. He allí la solución, la real inteligencia sexual, en vez de estar reprimiendo esa energía. Y así te apartas de una vida de degenero sexual y entras en una vida de inteligencia sexual. Del análisis impersonal y la férrea voluntad. Toda pasión natural puede ser dominada. Conservad vuestros poderes. Sed como el espacioso océano, y absorbed dentro de vosotros todos los tributarios ríos de los sentidos. Las pequeñas flaquezas son como perforaciones en el remanso de paz interna, que permiten el agua salutífera desperdiciarse en la tierra desierta del materialismo. La enérgica actividad del impulso del mal deseo es el mayor enemigo de la felicidad del hombre. Pasead por el mundo como leones del autocontrol y cuidad de que las ranas de la debilidad no salten en torno vuestro. El devoto es finalmente liberado de todas sus instintivas compulsiones. Transforma su necesidad de afectos humanos en aspiraciones por Dios únicamente, con un amor solitario, porque es omnipresente. La madre de Sri Yuktesvar vivía en el distrito de Rama Mahal, en Benares, en donde visité por primera vez a mi gurú. Agraciada, dulce y bondadosa, era sin embargo, mujer de opiniones. Un día que estuve junto, Duda Verpak 132. A su quieta y apacible manera, mi maestro trataba de convencer a su madre de algo. Aparentemente no lo consiguió, puesto que su madre movía la cabeza vigorosamente, en señal de negativa. No, no, hijo mío. Ora, vete. Tus palabras sabias no son para mí. Yo no soy tu discípula. Sri Yuktesvar regresó sin ningún otro comentario, como un niño regañado. Me enterneció por su gran respeto para su madre, aun en sus actitudes fuera de razón. Ella seguía mirándole como a su pequeño hijo y no como a un sabio. Había cierto encanto en aquel pequeño detalle, pues ofrecía la ocasión de un vistazo hacia un aspecto poco usual de mi maestro, internamente humilde y exteriormente imposible de domeñar. Las reglas monásticas no permiten que un swami retenga sus conexiones con los lazos mundanos después de haber hecho su voto. No puede celebrar ritos ceremoniales de la familia, que son obligatorios para los hombres del hogar. Sin embargo, Shankara, el antiguo fundador de la menor que orden de... Bien, en esas situaciones familiares, lamentablemente ciertas órdenes esotéricas de logias blancas, de oriente a occidente, del norte, del sur, van cayendo en ciertos fanatismos y buscan sectarizarte y apartarte de la familia para que no cumplas tus deberes como hijo o hija, o tú como padre, madre, etcétera. Entonces ahí dañas tu iniciación. La real sabiduría nos va incentivando a que cumplas tu deber de hijo o hija, padre, madre, etc. No te apegues a los egos de seres queridos ni te dejes llevar de ellos. Tampoco a las virtudes mal manejadas, pero cumple tu papel de hijo o hija. Por algo te pusieron en ese hogar, en ese matrimonio. Entonces no busques que el ashram, la mezquita, sea un tipo alcahuetería, o la misión, el sacerdocio, para no cumplir tus responsabilidades conscientivas acá. Simplemente cumple y sigue tu ashram.
Los swamis hizo caso omiso de tales prescripciones. A la muerte de su amada madre quemó su cuerpo con el fuego celeste que hizo surgir con su propia mano. Sri Yuktesvar también hizo caso omiso de esas restricciones, aunque en forma menos espectacular. Cuando su madre murió, él preparó los servicios crematorios a orillas del Ganges, cerca de Benares, y dio de comer a muchos brahmanes, de acuerdo con la costumbre antigua. Las prohibiciones sástricas fueron hechas con el objeto de ayudar a los swamis a vencer las estrechas ligas de toda identificación. Shankara y Sri Yuktesvar habían sumergido completamente sus seres en el espíritu impersonal, y no necesitaban tales reglas de rescate. En ocasiones, algún maestro intencionalmente omite un cano para sostener su principio como superior e independiente de su formalismo. También Jesús arrancó trigo en el día de descanso. A los censores inevitables, les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. 20. Fuera de las escrituras, era una rareza que mi maestro estudiase cuidadosamente otro libro. Sin embargo, estaba invariablemente enterado de los más recientes descubrimientos de la ciencia, así como de otros progresos del conocimiento. Conversador admirable, con gusto cambiaba opiniones sobre innumerables tópicos con sus huéspedes. Su agudo ingenio y su risa significativa daban amenidad y animación a todas sus discusiones. Aun cuando grave, el maestro no estaba nunca sombrío. Para encontrar al Señor no se necesita desfigurarse la cara, solía decir. Recordando que el encuentro con Dios ha de ser el entierro de todos los pesares. Entre filósofos, profesores, abogados y científicos que llegaban al monasterio, algunos llegaron de primera visita en la creencia de hallarse ante un religioso ortodoxo. Una imperceptible sonrisa o una mirada de tolerancia traicionaba accidentalmente a los nuevos visitantes, que no esperaban recibir más que unos cuantos lugares comunes. Mas al despedirse lo hacían con pena, y llevaban la firme convicción de que les había mostrado el punto de vista exacto sobre sus especialidades investigadoras. Maestro era gentil y amable con sus visitantes, les daba la bienvenida con una cordialidad encantadora. Sin embargo, los ególatras inveterados sufrían invariablemente un choque vigorizante. Estos encontraban en mi maestro una fría indiferencia o una formidable oposición, hielo o hierro. En cierta ocasión, un notable químico cruzó su espada con mi maestro. El visitante no admitía la existencia de Dios, ya que la ciencia no había encontrado ningún medio para descubrirlo, así que usted ha fracasado inexplicablemente para aislar el poder supremo en sus tubos de ensayo. Mi maestro lo miró con socarronería. Yo le recomiendo un experimento del cual nada se ha oído. Examine sin parar sus pensamientos durante 24 horas. Entonces no se quejará de la ausencia de Dios. Un conocido pandita recibió asimismo una sacudida igual. Con ostentoso celo, el catedrático conmovió el ambiente del monasterio con su verborrea espiritual. Recitó resonantes pasajes del Mahabharata, de los Upanishads 21 y del Vasvas 22 de Shankara. Estoy esperando oírle. El tono de voz de Sri Yuktesvar era inquisitivo, como si todo el tiempo hubiera reinado un gran silencio. El pandita estaba confundido. Sus citas han sido superabundantes. Las palabras de mi maestro me daban convulsiones de risa, en tanto me sentaba en mi rincón, a respetuosa distancia del visitante. Pero ¿qué comentario original puede usted suplir, desde el punto de vista de su propia vida? ¿Cuál texto sagrado ha absorbido usted y lo ha hecho suyo? ¿En qué forma estas antiguas verdades han renovado su naturaleza? ¿Se siente usted satisfecho con ser solo una victrola viviente, repitiendo mecánicamente las palabras de otros hombres? Me doy por vencido. El mal humor del catedrático era manifiestamente cómico, no poseo la interna realización. Por primera vez quizá, el catedrático comprendió que el discernir sobre la colocación de una coma, no capacita para obtener una coma espiritual. Estos pedantes sin sangre han olido el aceite de la lámpara indebidamente y sin provecho, dijo mi maestro después de que aquel se había marchado. Estos estiman la filosofía como un ejercicio decorativo. Sus elevados pensamientos están cuidadosamente separados de la crudeza de sus acciones exteriores y de toda interna disciplina. En alguna otra ocasión, el maestro hizo hincapié sobre la futilidad del simple aprendizaje teórico de los libros. No confundas el conocimiento con un gran vocabulario, decía. Los escritos sagrados son beneficiosos para estimular el deseo de nuestra realización interna, si una estrofa es por turno gradualmente asimilada. Una lectura intelectual continua acaba en vanidad y en la falsa satisfacción de un indigesto conocimiento. Sri Yuktesvar relataba una de sus propias experiencias en la edificación espiritual. La escena ocurría en una boscosa ermita del este de Bengla, en donde él observó la técnica de un renombrado educador, llamado Dabru-Bayai. Su método, a la vez simple y difícil, era común en la antigua India. Dabru-Bayai había reunido a sus discípulos en las soledades selváticas. El sagrado Bhagavad Gita estaba abierto ante ellos. Concienzudamente leían un pasaje durante media hora y luego cerraban los ojos. Pasaba una media hora más y el maestro hacía un comentario breve. Sin moverse, meditaba otra vez por una hora. Finalmente, el gurú hablaba. ¿Han entendido ustedes? Sí, señor, se aventuró a decir uno de los del grupo.
No, no completamente. Busca la espiritual vitalidad que ha dado a estas palabras el poder de rejuvenecer a la India siglo tras siglo. Otra hora pasó en silencio. El maestro despidió a sus estudiantes, y volviéndose a Sri Yukteswar, le preguntó, ¿conoces tú el Bhagavad Gita? No, señor, realmente, no, aun cuando mis ojos y mi mente han pasado y repasado por sus páginas muchas veces. Miles de personas me han contestado de una manera muy diferente. El gran maestro sonrió a mi maestro, bendiciéndolo. Si uno se ocupa a sí mismo con la ostentación de la riqueza espiritual de las escrituras, ¿qué tiempo deja a la silenciosa meditación interna que bucea y encuentra las inapreciables perlas? Sri Yukteswar dirigía el estudio de sus discípulos por el mismo método de enfocar con intensidad la mente en un solo punto a la vez. La sabiduría no se asimila con los ojos, sino con los átomos, decía. Cuando la convicción de una verdad no esté únicamente en tu cerebro, sino en todo tu ser, entonces podrás dar testimonio de su significado. Él solía disuadir al discípulo de la tendencia a construirse un conocimiento bibliográfico como paso necesario en la realización espiritual. Los rishis escribieron en una sentencia tan grandes profundidades, que los comentaristas letrados han estado ocupados en ellas por generaciones, observaba. Las controversias literarias son para las mentes cenagosas. ¿Qué más liberador pensamiento que Dios es, oh Dios? Pero el hombre no regresa con facilidad a la sencillez. Rara vez es Dios algo para él, aparte de un aprendizaje pomposo. Su ego está contento con él y ni siquiera se levantó para saludar al visitante. Ligeramente nervioso, me senté cerca de la puerta. El visitante tuvo que conformarse con una caja de madera para sentarse, ya que mi maestro no me mandó traerle una silla. Allí no hubo cumplimiento que indicara a la obvia expectación del magistrado que debía ser ceremoniosamente reconocida. Principió una discusión metafísica. El huésped se embrolló al través de malas interpretaciones de las escrituras. Como su exactitud falló, se levantó su ira. ¿Sabe usted que yo fui el primero en los exámenes del MA? La razón le había abandonado, pero aún podía gritar. Señor magistrado, usted se olvida de que esta no es una sala de su corte, replicó mi maestro. Por sus infantiles observaciones yo debería darme cuenta de que su carrera en el colegio no fue notable. Un grado universitario, en todo caso, no está ni remotamente relacionado con la realización védica. Los santos no se producen a montones cada semestre, como los tenedores de libros. Después de un silencio abrumador, el visitante soltó una sincera carcajada y dijo humildemente: este es mi primer encuentro con un magistrado celestial. Luego hizo una súplica formal, envuelta y saturada de términos legales que eran parte de su manera de ser, para ser aceptado como un discípulo, en prueba. Mi gurú atendía personalmente todos los detalles de la administración de su propiedad. En algunas ocasiones, personas poco escrupulosas habían tratado de tomar posesión de su tierra ancestral. Con determinación, y aún instigado juicios legales, Sri Yukteswar venció a sus oponentes. Pasó todos estos penosos incidentes con el deseo de no ser jamás un gurú mendicante, o una carga para sus discípulos. Su independencia financiera era una de las razones por las que mi maestro, alarmantemente franco, era inocente a las astucias de la diplomacia. Muy lejos de aquellos instructores que tienen que alabar a los que los sostienen, mi gurú era impenetrable a la influencia abierta o sutil de la riqueza de otros. Nunca le oí preguntar o sugerir cuestiones de dinero para ningún propósito. La educación en su ermita se daba libremente para todos los discípulos. Un insolente diputado de la corte llegó cierto día al ashram de Serampore para hacer a Sri Yukteswar una notificación legal. Uno de los discípulos llamado Kanai y yo estábamos presentes. La actitud del oficial era decididamente ofensiva para mi maestro. Le hará a usted mucho provecho dejar las sombras de este monasterio y respirar el honesto aire de la corte, dijo el diputado altaneramente. Yo no me pude contener y, avanzando amenazante, le dije: otra palabra imprudente por parte suya, bastará para que lo arroje al suelo, y avancé ante él amenazadoramente. Oh, miserable, gritó Kanai simultáneamente conmigo. ¿Cómo se atreve usted a pronunciar tales blasfemias en este santo recinto? Pero mi maestro se puso protectoramente frente al abusador. No se exciten ustedes por tan poca cosa. Este hombre está únicamente cumpliendo con su deber. El oficial, mareado por esta variada recepción, presentó sus excusas y rápidamente se retiró. Era realmente asombroso ver a un maestro de tan fiera voluntad permanecer en aquella calma. Él revalidó la definición védica de un hombre de Dios: más suave que la flor, cuando se trata de amabilidad, más potente que el rayo cuando el principio está en juego. Siempre hay en el mundo quienes, como dice Browning, no toleran la luz, siendo ellos mismos oscuros. En cierta ocasión, un desconocido se hirió a Sri Yukteswar por una ofensa imaginaria. Mi maestro, imperturbable, escuchaba atenta y políticamente, analizándose a sí mismo para ver si una brizna de verdad había en lo que aquel individuo le decía. Esto trae a mi mente una de las inimitables observaciones de mi maestro: hay personas que tratan de ser altas cortando la cabeza a los demás. La compostura sin tacha de un maestro es impresionante, más allá de toda descripción. El que tarda en enojarse es mejor que el más poderoso, y el que gobierna su espíritu más que el que toma ciudades. 23.
Con frecuencia me he hecho la reflexión de que mi maestro pudo fácilmente haber sido un emperador o un conquistador que sacudiera el mundo, si su mente hubiera sido concentrada en la fama. Se decidió, en vez de ello, sacudir esas ciudades internas de ira y de egoísmo, cuya caída es la elevación del hombre. Notas al margen. 1. El culto de Durga. Esta es la festividad principal del año bengalí y dura 9 días de los últimos de septiembre. Inmediatamente después le sigue un festival de 10 días de Sahara, el que remueve los 10 pecados, 3 del cuerpo, 3 de la mente, 4 de la lengua. Ambas, pujas, están consagradas a Durga, literalmente la inaccesible, un aspecto de la Madre Divina, o Shakti, la fuerza creadora personificada. 2. Sri Yuktesvar nació el 10 de mayo de 1855. 3. Yuktesvar quiere decir, unido a Dios. Giri, es una de las clases distintivas de una de las 10 ramas antiguas de los swamis. Sri, significa santo, no es nombre sino un título de respeto. 4. Literalmente, dirigir juntos. Samadhi es un estado superconsciente de éxtasis en el cual el yogi percibe la identidad del alma con el espíritu. 5. El roncar, de acuerdo con los fisiólogos, es un indicio de completa relajación, para el olvidadizo practicante, únicamente. 6. Dal es un caldo espeso hecho de chícharos molidos, o de cualquier otra legumbre. Chana es un queso de leche cruda cuajada, cortado en pedacitos y revuelto con papas y curry. 7. Los poderes omnipresentes de un yogi, por medio de los cuales ve, oye, gusta, huele y siente su unidad con la creación sin el uso de los órganos sensorios, se ha descrito como sigue en la Taittiriya Aranyaka. El ciego perforó la perla, el sin dedos enhebró su hilo al través de ella, el que no tiene cuello se la puso, y el sin lengua alabó el hecho. 8. La cobra ataca rápidamente a cualquier cosa que se mueve dentro de su alcance. Una completa inmovilidad es la única esperanza de seguridad. 9. La Giri Mahasaya de hecho dijo, Priya, primer nombre patronímico, y no Yuktesvar, nombre que mi maestro no recibió en el monasterio durante la vida, ver página 112, párrafo 25 de este capítulo, de la Giri Mahasaya. El nombre de Yuktesvar se pone aquí y en otras partes del texto, con objeto de evitar confusión al lector con el uso de dos nombres. 10. Por tanto os digo, que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os